En la lección pasada que veíamos ayer, decíamos que cada relato después de la caída muestra la misma secuencia de pecado. Eso trae juicio, pero luego viene la gracia de Dios. Sin embargo, ¿qué peculiaridad encontramos en el relato de la Torre de Babel? Que no veo la gracia. Que no aparece la gracia de Dios por ninguna parte. Tenemos que esperar hasta el llamamiento de Abraham, y es lo que vamos a comenzar a ver en la mañana de hoy, el pacto que Dios hizo con Abraham. Ahora, es importante resaltar el hecho de que en el momento en que Abraham fue llamado, él era un pagano que adoraba dioses extraños. ¿Alguien recuerda en qué pasaje de las Escrituras se nos dice eso? Que Abraham era un pagano cuando Dios lo llamó. Pero si quieres, dale a mi esposa, es una botellita de agua. Aquí está, ya, gracias. ¿Alguien recuerda en qué pasaje se dice que Abraham era un pagano? El libro de Josué. Josué capítulo 24, los versículos 2 al 3. De manera que al igual que Noé, el llamamiento de Abraham fue un llamado de gracia. Él no era diferente a su padre Taré, él no era diferente a sus hermanos Nacor y Harán, pero Dios soberanamente decidió llamar a Abraham. Y en ese llamado, Dios le revela sus propósitos y le hace una promesa. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. ¿Alguien puede leer, por favor, los versículos 1 al 3? Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué cosa peculiar ustedes encuentran en ese pasaje relacionado con la clase pasada? Lo peculiar es que Dios le está prometiendo a Abraham las mismas cosas que los hombres de Babel codiciaron: un nombre, una familia y una tierra. Más aún, lo que Dios le promete a Abraham es usarlo, en otras palabras, para regresar al plan original, es decir, a lo que Adán y Eva debieron haber hecho en el huerto del Edén. Un mundo lleno de personas hechas a la imagen de Dios, disfrutando la bendición de la presencia de Dios. De hecho, alguien ha mencionado el hecho de que la palabra maldición aparece 5 veces desde el capítulo 3 hasta el capítulo 9. Y curiosamente la palabra bendición aparece 5 veces en este pasaje que acabamos de leer. Y algunos ven aquí una posible alusión al hecho de que en Abraham las maldiciones que vinieron con la caída serían revertidas. Por otra parte, debemos notar aquí en esta promesa que las palabras claves que se emplean para Adán en Génesis 1:28 se repiten a través de todo el Génesis en relación a la descendencia de Abraham. ¿Cuáles son las 3 palabras clave que se usan para hablar de Adán en Génesis 1:26 al 28? La palabra bendecir, Dios los bendijo, Adán y Eva; la palabra fructificar y la palabra multiplicarse. Y esas 3 palabras aparecen consistentemente una y otra vez a través del libro del Génesis. Génesis capítulo 12, versículo 2. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Capítulo 17, versículo 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera.
versículo 5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Versículo 6, te multiplicaré en gran manera. Capítulo 22, versículo 17. De cierto te bendeciré, aquí está la palabra bendición, y te multiplicaré como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Capítulo 26, versículo 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y lo mismo vemos en el capítulo 26, versículo 24, capítulo 28, versículo 3, capítulo 35, versículo 11. Todo eso está aquí. No se ve tan bien, ¿verdad? ¿Lo pueden distinguir? Las citas, capítulo 47, versículo 27, capítulo 48, versículo 24. De manera, mis hermanos, que podemos resumir estos aspectos del Génesis diciendo que los hijos de Abraham son la verdadera humanidad, y la patria de los hijos de Abraham es el nuevo Edén. Por ejemplo, en Isaías capítulo 51, versículo 3, y eso lo vamos a ver mañana más ampliamente cuando hablemos de los profetas, pero en Isaías capítulo 51, versículo 3, dice: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Ustedes ven cómo Dios, lo que le está prometiendo Dios a Sión en conexión con la promesa dada a Abraham, es que ellos iban a estar en el huerto del Edén. Otra vez, ellos iban a estar en el huerto de Jehová. ¿Y cuál es el huerto de Jehová? El paraíso de donde fueron expulsados Adán y Eva. Y lo mismo vemos en Ezequiel capítulo 36, los versículos 33 al 36. De manera que lo que Dios le ordenó a Abraham, a Adán hacer, ahora Dios se lo promete a Abraham. Lo que era una orden para Adán, crecer, fructificar, multiplicaos, ahora es una promesa dada por Dios a Abraham y a su descendencia. Entonces, ¿cuál es básicamente la promesa de Dios a Abraham? Pero hay tres cosas que Dios le promete. La primera es un pueblo. A pesar de la esterilidad de Sara, Dios le promete a Abraham llegar a ser padre de una gran nación. Por eso es que Isaac se llama Isaac, porque la verdad es que esta promesa es una promesa de risa. O sea, en el momento en que Dios le dice a un hombre que tiene 75 años que le va a dar un hijo, tiene una esposa de casi 70 o 65 que es estéril, y Dios espera un ratito más, 25 años, para cumplir la promesa. Y Abraham tiene 100, Sara tiene 90. Imagínense ustedes llegando a Sara llegando al hospital, a la sala de maternidad. ¿Qué iban a decir las enfermeras que estaban ahí? Usted viene a visitar a su bisnieta. No, yo vine a dar a luz. Es algo que da risa. Entonces, por eso Isaac se llama Isaac. Ahora, si Dios le promete a Abraham una gran nación, eso implica obviamente que él tendrá un hijo. Y esta promesa de una simiente es un recordatorio de Génesis capítulo 3, versículo 15. A esta promesa, a esta descendencia de Abraham, Dios le promete que serían su pueblo y que Él sería su Dios. Y esa es una promesa que se repite una y otra vez a través de los pactos bíblicos, hasta llegar a su completo cumplimiento en Apocalipsis 21, cuando dice que aquí el tabernáculo de Dios descendió con los hombres, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo recuerdo cuando yo comencé a entender estas cosas hace muchos años atrás, uno de los textos claves para que mi mente se abriera y pudiera ver esta unidad de las Escrituras fue Efesios capítulo 2, donde dice el apóstol Pablo: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
y en el mundo. Pero una de las cosas que Pablo le dice a los gentiles allí es: ustedes estaban ajenos a los pactos ¿de qué? De la promesa. Los pactos de la promesa. ¿Cuántos pactos hay? Bueno, hay un pacto de gracia que tiene varios upgrades, tiene varios, ¿cómo se dice? Varias actualizaciones, ¿verdad? Ese pacto de gracia tiene varias actualizaciones. Por eso hay un pacto con Abraham, hay un pacto con Moisés, hay un pacto con David, hay un nuevo pacto, pero es la misma promesa, son los pactos de la promesa. No hay tal división en la Biblia que destruya la unidad orgánica de la Biblia, porque todo está conectado por esta promesa. Dios le prometió también a Abraham una tierra. Dice: sal de tu tierra y yo te llevaré a una tierra prometida. Abraham en ese momento no sabía que la tierra prometida era Canaán, pero dice: tu descendencia poseerá esta tierra perpetuamente. Génesis capítulo 17 versículo 8. Ahora yo tengo una pregunta para ustedes: ¿por qué la tierra de Canaán? ¿Por qué no otra tierra? El delta del Nilo, por ejemplo, era mucho más fértil. ¿Por qué esa tierra en particular? Esta no era la mejor tierra en términos humanos, pero tenía la mejor ubicación geográfica. Esta tierra estaba en el ombligo del mundo en aquel día, en el centro del mundo conocido. ¿Y por qué era importante colocar a Israel en ese lugar? ¿Por qué la nación debió ocupar esa tierra y no otra? Todos los pueblos iban a pasar por ahí. Todos los pueblos tendrían que pasar por allí, exactamente. Pero ¿eso qué particularidad tiene? Todos serían bendecidos, ¿no? Deberían ser bendecidos. La misión que Dios le dio al pueblo de Israel, que es diferente a la misión de la iglesia. La misión que Dios le dio a la iglesia es ir y predicar el evangelio. La misión de Israel era estar en un solo lugar y que las naciones vinieran allá. O sea que en el Antiguo Testamento a las naciones se les dice: vengan a Israel, para que ustedes vean lo que es una teocracia, para que ustedes vean una nación gobernada por Dios. El pueblo de Israel no debía ir a las naciones debían venir a Israel. La iglesia está llamada a ir a las naciones. Ahora, es importante, muy importante señalar aquí que la tierra de Canaán no era más que un símbolo de una bendición mucho más grande. Como dice Thomas Schneider, Canaán representaba en cierto modo un nuevo Edén, donde el Señor reinaría sobre su pueblo. Vayan conmigo a Génesis capítulo 13. Ya nosotros vimos cómo en Isaías 51:3 se compara a Sión con el huerto de Jehová. Hay una comparación allí con el paraíso. Y lo mismo ocurre en Génesis capítulo 13, versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová. ¿Ven allí? El huerto de Jehová. Y lo mismo vemos en Ezequiel capítulo 36, versículo 35. A la luz de esto sigue diciendo Thomas Schreiner: la tierra era Canaán, pero había indicios de que comprendía todo el mundo. La descendencia de Abraham habría de poseer las puertas de sus enemigos, dice en Génesis capítulo 22, versículo 17. Así como la bendición dada a Abraham sería universal, así también la tierra habría de incluir el mundo entero. Así que, hermanos, lo que nosotros estamos esperando, los cristianos, cuando finalmente se cumpla el pacto de Dios con Abraham, cuando Cristo regrese en gloria, no es un pedazo de tierra en Palestina. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Versículo 13.
porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero ¿de qué? Del mundo. Heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Porque si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y nosotros sabemos por Apocalipsis que esa ciudad es la nueva Jerusalén, que estará en la nueva tierra. Así que la promesa de Dios a Abraham era mucho más que un pedazo de tierra en Palestina. Canaán no era la meta, Canaán era el principio. Canaán no era el fin, Canaán era el medio. Cuando Israel entrara en la tierra, comenzaría la misión de dar a conocer más ampliamente el nombre de Dios a todas las naciones. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos lo que los profetas hablaron. Pero por lo menos por ahora vamos a Primera de Reyes capítulo 8. Primera de Reyes capítulo 8, cuando Salomón inaugura el templo. Cuando Salomón inaugura el templo y le ora a Dios, una de las cosas que le dice es, versículo 41, asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y vinieren a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado delante de ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado en esta casa que yo edifiqué. Todas las naciones de la tierra. Así que eso nos lleva a la tercera promesa dada a Abraham, la bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Los descendientes de Abraham serían bendecidos por Dios, y por medio de ellos las demás naciones serían bendecidas. ¿Qué significa eso, hermanos? Lo que eso significa es que la maldición de la caída iba a ser reemplazada por la bendición de la salvación. Así que, hermanos, desde el mismo inicio el plan redentor de Dios era universal. La iglesia no es un plan B de Dios. ¡Ay! Israel rechazó al Mesías. ¿Qué hago ahora? La iglesia. No, la iglesia no es el plan B. La iglesia no es el paréntesis en el plan de Dios. La iglesia es el plan de Dios. Desde el principio, la meta del pacto de Dios con Abraham era que personas de todas las naciones, no solamente de Israel, fueran redimidas. Eso nos lleva al segundo punto de esta clase. El reino prometido. El reino prometido. El pacto de Dios con Abraham no es otra cosa que la promesa del establecimiento del reino de Dios, en el que el pueblo de Dios, la descendencia de Abraham, en el lugar de Dios, la tierra prometida, y bajo el gobierno de Dios disfrutara de la bendición. Ok, otra vez.
niños. ¿Qué es el reino de Dios? El pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Eso fue lo que Dios le prometió a Abraham. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. ¿Cómo participó Abraham de esa bendición? Porque cuando nosotros relatamos la historia de Abraham, enfatizamos su obediencia, ¿verdad?, al responder al llamado divino cuando se le ordenó salir de Ur de los Caldeos. Y nosotros decimos, wow, qué obediencia la de Abraham, ¿verdad? Porque Abraham sale de una tierra donde él estaba establecido. Imagínense por un momento, vamos a hacer un ejercicio aquí de imaginación. Abraham llega a su casa un día y le dice a Sara, recoge, nos mudamos. Y eso, ¿por qué? Si nos va bien aquí. Bueno, porque a mí se me apareció un Dios que hasta ahora no conocía. Abraham era un pagano. A mí me habló un Dios y me dijo que me fuera de aquí. ¿Pero a dónde? Yo no sé. A una tierra que él me iba a informar después. De verdad, eso no tiene ni pie ni cabeza, humanamente hablando. Pero Abraham obedeció. Y vemos más adelante que cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, Abraham estuvo dispuesto a hacerlo. Así que definitivamente Abraham tuvo en ocasiones una capacidad para obedecer a Dios que es envidiable. Ojalá nosotros pudiéramos tener la capacidad de Abraham para obedecer a Dios de esa manera, cuando Dios le pedía cosas que honestamente eran una locura en términos humanos. Sin embargo, la Biblia no dice que Abraham fue justificado por su obediencia. La Biblia dice que Abraham fue justificado por medio de la fe. Génesis capítulo 15, versículo 6. Y cientos de años más tarde, el apóstol Pablo habría de usar el ejemplo de Abraham para enseñar la doctrina de la justificación por la fe. Ya lo vimos en Romanos capítulo 4, como dice, Abraham fue justificado. ¿Pero por qué fue justificado? Porque creyó. Y ahí Pablo dice claramente, la fe no es por otro, es de obras. Porque si tú recibes algo por obra, entonces ya no es gracia, es un pago. Dios te está recompensando y dándote lo que tú mereces. Pero Dios no nos da lo que merecemos. Dios nos da lo que no merecemos, que es la salvación, y lo da de pura gracia por medio de la fe. Y Abraham es un ejemplo de esto, y lo vemos en Gálatas capítulo 3. No voy a entrar ahora en Gálatas 3 porque ese texto es clave, pero lo vamos a ver más adelante con detenimiento. Ahora bien, Pablo resalta el hecho en Romanos capítulo 4 que Abraham fue justificado por medio de la fe antes de tener en su cuerpo la señal del pacto. ¿Cuál era la señal del pacto? Abrahámico, la circuncisión. Sin embargo, ¿qué dice Pablo? Es que él fue justificado siendo un incircunciso. ¿Para qué? Para dos cosas. Primero, para incluirnos a todos nosotros, los gentiles que estamos aquí, pero en segundo lugar, para probar que la salvación es por gracia, por medio de la fe. La salvación no es por obras, no es por llevar a cabo ningún ritual. Así que, mis hermanos, ese afán que tienen algunos de decir que la salvación en el Nuevo Testamento es diferente a la salvación en el Antiguo Testamento, eso rebate directamente todo lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. La salvación siempre ha sido por gracia, la salvación siempre ha sido por medio de la fe, y esto viene a ser más que evidente al continuar leyendo el relato del Génesis, como veíamos en el día de ayer. ¿Qué es lo primero que Moisés nos relata de Abraham luego de ese acto heroico de obediencia de haber salido de Ur de los Caldeos a una tierra que él no conocía? ¿Qué fue lo próximo que sucedió con Abraham según el relato del Génesis? Que mintió. ¿Por qué ese relato está ahí? Porque Moisés quiere hacernos ver que la obra de Dios en Abraham no dependía de su obediencia. Más adelante, en Génesis capítulo 20, Abraham vuelve a mentir otra vez. Así que Dios
llamó a Abraham por gracia, Dios lo justificó por medio de la fe, y esto queda evidenciado y confirmado en uno de los relatos claves de la historia de la redención. De hecho, yo me atrevería a decir, si no entendemos Génesis capítulo 15, se nos va a hacer muy difícil entender el resto de la Biblia. Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Antes de leer Génesis 15, ¿ustedes recuerdan la definición de pacto que vimos de Daniel Ley ayer? Nosotros dijimos que un pacto, según Daniel Ley, envuelve una obligación solemne y vinculante, especificada al menos por una de las partes hacia la otra, hecha con juramento bajo la amenaza de una maldición divina y ratificada por un ritual visual. Bueno, eso es exactamente lo que vemos en Génesis capítulo 15. ¿Alguien puede leer, por favor, los versículos 1 hasta el 8? Sí. Si puede leerlo con un poco de rapidez. Dios le habla de Dios. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico. No, Génesis capítulo 15. Después Me fuiste de estas lejos. cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijos, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo, nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y yo llevo fuera y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Que la he de heredar. Ok. Que la he de heredar. Deténganse aquí. 2 veces dice vino palabra de Jehová. Vino, es una revelación de Dios que Abraham está recibiendo aquí. En este caso, recuerden, en la definición de ley hay un ritual que es para nosotros extraño y que aparece a partir del versículo 9. Dios le dice a Abraham: parte animales en 2, porque la idea era que el rey superior imponía sobre su vasallo las condiciones del pacto. El vasallo pasaba por en medio de los animales partidos y de esa manera decía: así me parta Dios si yo no cumplo con lo que estoy obligándome a hacer en este pacto. Eso lo vemos, no se me vayan de Génesis 15, pero eso lo vemos claramente en Jeremías capítulo 34. Israel había violado el pacto de Dios y Dios les dice en Jeremías capítulo 34 versículo 18: y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto, que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por medio de ellas. Ahí está el ritual del que habla Daniel Ley. Dice Edmund Clooney: caminar entre las partes divididas de un sacrificio animal es una ceremonia de toma de juramento. El juramento es claramente de automaldición en su simbolismo. Si no cumplo el juramento que hago, seré dividido como este animal. Pregunta: Dios está haciendo un pacto con Abraham. ¿Quién es el superior aquí? Dios. Evidentemente Dios. ¿Quién es el que debe establecer las condiciones? Dios. Evidentemente Dios. ¿Quién es que debe cumplir las condiciones? Obviamente Abraham. Pero en Génesis 15 no vemos eso. Abraham parte los animales, comienzan a descender las aves, Abraham comienza a espantarlas,
cae el sol y dice en el versículo 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo Abraham a Dios en el versículo 8? Fíjense, en el versículo 6 dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. O sea que el versículo 8 no es una pregunta de incredulidad, sino que honestamente Abraham le dice, sí te creo, Señor, pero todavía no entiendo cómo es que tú lo vas a hacer. Y Dios le dice, déjame responderte cómo yo lo voy a hacer. Parte los animales y Dios pasa por en medio de los animales. ¿Saben cuál fue la respuesta de Dios a Abraham a esa pregunta? Señor, ¿qué conoceré que la he de heredar? Es una respuesta sorprendente. Dios le dice, te lo juro por mi vida. Wow. Por eso es que dice el autor de Hebreos, como Dios no pudo jurar por uno mayor que él juró por sí mismo. Dios le está diciendo, Abraham, es que si yo no cumplo esta promesa, yo voy a dejar de existir. Yo te lo estoy jurando por mi vida. ¿Qué condescendencia de parte de Dios a un ser humano mortal? Las promesas del pacto se cumplirán sin lugar a dudas, porque Dios se ha comprometido consigo mismo a cumplir su promesa. Pero entonces llegamos a Génesis 17 y ahí parece que hay una contradicción, porque en Génesis 17 Dios le dice a Abraham, pero hay una condición: tienes que circuncidarte y tienes que circuncidar a toda tu familia. Y de hecho, en los versículos 9 al 13 del capítulo 17, Dios le dice claramente a Abraham, el que no se circuncide será cortado del pueblo. Entonces, resuelvan este problema, hermanos. ¿El pacto por fin era condicional o era incondicional? O sea, fíjense, aquí tenemos un problema. En Génesis capítulo 15, Dios le dice, Abraham, yo te lo juro por mi vida, esto es un pacto incondicional. No importa lo que suceda, yo voy a cumplir la promesa. Y en Génesis 17 le dice, si no te circuncidas y circuncidas a tu familia, yo no voy a cumplir la promesa. Serán cortados. Entonces, por fin, ¿era condicional o era incondicional? Pero no digan solamente que era incondicional, demuéstrenlo. O sea, ¿cómo congeniamos Génesis 17 con Génesis 15? Era incondicional, pero Abraham debía ser obediente. ¿Y si era desobediente? O sea, obviamente, era incondicional, Abraham debía ser obediente. Eso es verdad, pero ¿y si era desobediente? Hay dos cosas que debemos ver aquí. Recuerden lo que decíamos en el día de ayer. El Antiguo Testamento es una historia teológica. O sea, Moisés organizó su material y contó lo que contó porque él tenía un propósito teológico detrás. O mejor dicho, el Espíritu Santo tenía un propósito teológico, porque yo creo que hay cosas que Moisés escribió que no entendió. De hecho, Daniel mismo dice que él escribió algunas visiones que Dios le dio y él dice, yo no entendí. Y Dios le dice, no, y no vas a entender, porque esto se va a entender después. O sea que definitivamente los autores bíblicos escribieron cosas que ellos no entendieron. Entonces vamos a tratar de resolver este dilema. Hay dos cosas que debemos ver en este pasaje, o en toda la Biblia más bien, para que arroje luz sobre este pasaje. La primera es que la circuncisión era en realidad una señal que apuntaba hacia otra cosa, y esa otra cosa era la fe. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Oigan otra vez lo que dice Pablo en el versículo 11. Abraham recibió la circuncisión como señal,
como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. En otras palabras, lo que Abraham está diciendo, el asunto no es la circuncisión, el asunto es la fe. La circuncisión apunta hacia la fe. Que Abraham se circuncidara era una muestra de fe. Eso es como que en el día de hoy nuestra obediencia es una muestra de fe. Cuando nosotros obedecemos a Dios, estamos mostrando que le creemos a Dios. Ahora, ¿somos salvos por la obediencia o somos salvos por la fe? Somos salvos por la fe. Pero tú tienes fe, muéstramelo por tus obras. En el caso de Abraham, la obra de circuncidarse, que de hecho en el Antiguo Oriente el ritual de la circuncisión en las naciones en las que Abraham se crió era un ritual de fertilidad. Los hombres se circuncidaban para poder tener hijos en la mentalidad pagana de aquellos días. Así que imagínense a las personas cuando supieron que Abraham se circuncidó a los 100 años. Decían, Abraham está loco. ¿Cómo un hombre de 100 años se circuncida si es obvio que ya no puede tener hijos? O sea que la circuncisión en la mentalidad de Abraham era un tremendo acto de obediencia que mostraba claramente la fe de Abraham. Así que Abraham no fue justificado por ser circuncidado, Abraham fue justificado por la fe, de lo cual la circuncisión era una evidencia. Por otra parte, y esto es, hermanos, crucial en la teología bíblica, hay una distinción entre lo que es una condición meritoria y una condición necesaria. Nosotros tenemos que aprender a distinguir entre lo que es una condición meritoria y una condición necesaria. ¿Qué es una condición meritoria? Es aquella condición que me gana mérito delante de alguien. Si trabajas bien, te voy a ascender de puesto y te voy a subir el sueldo. Si el individuo trabaja bien, ¿qué va a pasar? Si el jefe es veraz, lo va a ascender y le va a subir el sueldo porque él se lo merece. Como empleado, él se lo ganó, ¿verdad que sí? Mientras que una condición necesaria es una condición que es imprescindible para lograr algo, pero no nos gana mérito cuando la hacemos. Dice John T. Rhodes, las condiciones necesarias describen lo que debe estar allí para obtener el resultado que se desea, pero está allí sin ningún crédito de nuestra parte. Déjenme ponerles un ejemplo que no es original. Otra vez, es la, ¿cómo que se llama la cosa de fútbol que están jugando aquí? Los juegos americanos, suramericanos. Ok. Es la Copa Suramericana, le llaman así. Es la Copa Suramericana. Y tú entras, ¿verdad? Así, al estadio a ver el juego. Aquí hay un estadio de fútbol, ¿verdad? Si tú no pagas el ticket, tú no entras. Así que el ticket es una condición necesaria para entrar al partido, a ver el partido. Resulta que tú entras al partido y te encuentras con un amigo que está sentado en el mejor lugar del estadio. Y tú le dices, ¿y cómo tú lograste esto? Porque estos asientos son carísimos. Y él te dice, un amigo rico me lo regaló. Fíjense, en este caso, la condición es necesaria. Si él no tiene el ticket, él no entra al estadio. Pero él no se lo ganó. El ticket se lo regalaron. Bueno, lo que estamos diciendo aquí es que eso es exactamente lo mismo que le ocurrió a Abraham, y es lo que pasa con nosotros en el día de hoy. ¿Cuál es la condición necesaria para poder ser salvo delante del Señor? La fe. Ok. ¿Por qué la fe y no el amor? Fíjense, la Biblia dice que hay tres virtudes clave, ¿verdad?, en la vida cristiana: la fe, la esperanza y el amor. ¿Cuál de ellas es el mayor? La mayor. El amor.
Pero no somos justificados por amar, somos justificados por creer, a pesar de que el amor es una virtud superior. ¿Por qué somos justificados por creer y no somos justificados por amar? Porque el amor es una obra. Porque el que ama obra, pero la fe es el único acto del hombre que no es una obra. La fe es una mano desnuda que se extiende para recibir algo. Y en este caso Pablo dice en Efesios capítulo 2 versículo 8 que aún la fe es un regalo de Dios. Así que yo no tengo mérito por haber creído. Es una condición necesaria, pero no es una condición meritoria. Porque dice Pablo en Efesios capítulo 2, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, y ese neutro allí, incluye, por gracia sois salvos por medio de la fe. Todo es esto. Y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por eso es que en Filipenses capítulo 1 versículo 27 dice que a nosotros se nos ha concedido, y cuando estudien griego van a ver que la palabra conceder allí es la palabra que viene de caris, gracia, se os ha concedido de gracia, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. No solo que creáis en Él, se os ha concedido de gracia, no solo que creáis en Él. Y en Hechos capítulo 18 dice que Apolos pasó a Éfeso para ayudar y edificar a aquellos que por la gracia habían creído. Hechos 18, 27. ¿Alguien tiene ahí Hechos 18? Creo que es 27. Pero el punto es que la fe es un regalo de gracia. Volvamos al caso de Abraham. Si Dios le prometió que le daría esa tierra por heredad, pero el requisito necesario era la fe evidenciada en este caso por la circuncisión, entonces tenemos que creer que esa fe estaba incluida en la promesa del pacto. Necesariamente. El pacto no se iba a violar de ninguna manera, aunque había una condición. Pero Dios mismo se iba a encargar de que aquellos que fueron elegidos por Él desde antes de la fundación del mundo cumplieran la condición. Porque Dios les daría la fe. Y más adelante, Dios promete llevar a cabo una obra más profunda en los verdaderos descendientes espirituales de Abraham. ¿Cuál era esa obra más profunda? Circuncidarles el corazón. Deuteronomio capítulo 10. Versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí que Jehová tu Dios, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. ¿Qué debía hacer el pueblo? Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Ven ahí? Dios le dice al pueblo: circuncide el corazón. ¿Podían ellos hacer eso? Deuteronomio capítulo 30. Dios le dice al pueblo: déjenme decir lo que le va a pasar a ustedes. Ustedes van a desobedecer, ustedes van a violar el pacto, ustedes serán enviados al exilio, pero yo los voy a traer otra vez del exilio. Versículo 4: aun cuando tus desterrados estuvieren en la parte más lejana que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma a fin de que vivas. ¿Saben, hermanos, cuál es el problema de los arminianos? Que no entienden esto. El problema de los arminianos es que ellos ven la condición que hay en la Biblia y de ahí deducen que el hombre tiene que tener libre albedrío para poder cumplir esa condición, porque de lo contrario, dicen ellos, sería una crueldad de parte de Dios pedirle a alguien que haga lo que él no puede hacer. Ellos presuponen que si Dios pone una condición, el hombre tiene que tener el poder de cumplirla. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que Dios pone una condición, pero el hombre no la puede cumplir. Ahora bien, ¿es eso cruel de parte de Dios? No, porque la razón por la cual ellos no la pueden cumplir es una razón moral, no es una razón física. ¿Qué yo quiero decir con esto? Si yo le pido a un niño de 3 años que salte una verja de 3 metros, y si no lo hace, yo lo voy a disciplinar, yo estoy siendo cruel, porque ese niño no puede hacer eso. Pero si yo le pido a un enemigo mío que me odia con todas las fuerzas de mi corazón, que por favor me dé algo para comer porque me estoy muriendo de hambre, y él me dice, yo no puedo darte ese dinero, y él es millonario, pero es verdad que él no puede porque me odia. O sea, la razón por la que él no puede es una razón pecaminosa. Entonces, el hombre pudiera venir a Dios en arrepentimiento y fe, y si viene será recibido, porque Cristo dice claramente, el que a mí viene yo no le echo fuera. Pero el hombre no viene porque no quiere, y es ese no querer lo que lo hace imposible. Por eso es que Dios tiene que obrar el querer como el hacer por su buena voluntad. Spurgeon pone un ejemplo genial, como mucho de lo que Spurgeon decía, por la gracia de Dios. Imagínate una madre con un niño de 3 meses en brazos, y una persona le dice, asesínalo, métele un cuchillo en el corazón. Y la mamá dice, ¿cómo tú me pides algo así? Yo no puedo asesinar a mi hijo. Ahora, ella no puede asesinar a su hijo. Sí puede. El niño es indefenso. Ella tiene fuerza suficiente para tomar el cuchillo y enterrárselo en el corazón. Ella puede hacerlo, pero ella no puede hacerlo. Ella puede y no puede. Ella puede, pero no puede porque no quiere. Eso es lo que le pasa al impío. El impío no puede porque no quiere. Y no quiere porque está muerto en sus delitos y pecados y ama su pecado. Entonces, su imposibilidad de venir a Dios es una imposibilidad culpable. Hay un pasaje en 2 de Crónicas que ilustra esto de una manera brillante. Ezequiel capítulo 30. El relato que aparece en 2 Corintios capítulo 30 es el relato de Ezequías, que ahora tiene delante de sí la ley de Jehová. Y Ezequías se da cuenta por la ley que los hijos de Israel no habían celebrado la Pascua por muchos años. Así que Ezequías envía correos por toda la tierra de Israel. Ezequiel capítulo 30. Segundo de Crónicas. Segunda de Crónicas capítulo 30. ¿Qué yo dije? Ezequiel. Que habla de Ezequías. Eso así está en la cabeza. Ok, segunda de Crónicas capítulo 30. Ezequías, el rey, envía correos a toda la tierra de Israel, incluyendo a la parte del norte, a las 10 tribus del norte, y le dice, vengan, no desobedezcan a Jehová, vamos a celebrar la Pascua como la ley lo dice,
Y bueno, dice en el versículo 7, no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y Él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará. ¿Es esto condicional, sí o no? Totalmente condicional. Versículo 9, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no se apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a Él. Ahí está la condición. ¿Qué pasó? Versículo 10. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Con todo esto, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Si yo me detengo allí, los arminianos tienen razón. Porque ¿qué es lo que ese texto me está enseñando? Que Dios puso una condición y ciertos hombres cumplieron la condición, y como cumplieron la condición, Dios los bendijo. Es lo mismo que los arminianos dicen. Cristo murió por todos, el evangelio se predica a todos, y Dios le da oportunidad a todos de arrepentirse y de creer, lo cual es verdad hasta ese punto. Y el que obedece al llamado de Dios será salvo, el que no obedece será condenado. Pero no hay una elección de Dios, es el hombre el que elige a Dios, como estos hombres. Pero ¿qué dice el versículo 12? En Judá también, y la palabra hebrea está allí, así, también, estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Hermanos, ¿qué fue lo que hizo la diferencia? La mano de Dios. La mano de Jehová. Dios sabía que ninguno iba a venir, porque eso es lo que pasa con el llamado del evangelio. Dios sabe que el hombre no va a venir, ninguno va a venir. Pero la mano de Jehová estuvo sobre algunos para cambiar su corazón, y esos obedecieron la condición. Entonces Dios pone la condición, y Él le da a sus elegidos la condición para cumplir la condición. Amén. El corazón para cumplir la condición. Amén. Eso es lo que vemos claramente en las Escrituras. Ahora vemos entonces que Dios le dice a Abraham: mi pacto contigo, incondicional. Ahora, el que no se circuncida es cortado. Porque circuncidarse es un acto de fe. Y la circuncisión no es más que la señal y el sello de la fe. El que no cree es condenado. Génesis 17 es la versión antiguo testamentaria de Juan capítulo 3. El que no cree es condenado, el que cree es salvo. Pero es Dios el que da la fe. Y por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 2 que todos esos que son circuncidados de corazón son los verdaderos descendientes de Abraham. Génesis capítulo 2 versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. ¿Qué promete Dios en Deuteronomio 30?
yo circuncidaré tu corazón. Y entonces tú me amarás a mí y obedecerás la ley. Así que la salvación no es por obedecer la ley. La obediencia a la ley es una prueba de que hemos creído. Pero para poder creer, Dios tiene que circuncidar el corazón. Y ahora Pablo dice, a todo el que Dios le circuncida el corazón, es descendiente de Abraham y es un verdadero judío, aunque sea gentil. Amén. Esa es la idea. ¿Qué tenemos entonces? Hasta aquí. Hay condiciones meritorias, hay condiciones necesarias. Lo que tenemos aquí es que ahora el reino de Dios contrastado con el reino prometido. ¿Quién es el pueblo de Dios en el reino prometido? La descendencia de Abraham. ¿Cuál es el lugar de Dios? La tierra de Canaán. ¿Y cuál es el gobierno de Dios? La bendición a Israel y a todas las naciones. Y recuerden lo que decíamos en la clase pasada, el reino de Dios no es el lugar en donde Él gobierna, porque Él siempre reina en todo lugar, sino la esfera en donde su régimen se acepta con alegría, porque ya Dios circuncidó nuestro corazón.